Mi cuñada me acusó falsamente de acoso y destruyó mi familia, pero cuando screenshots expusieron su patrón de mentiras con otros hombres, mi hermano y mis padres suplicaron perdón, pero yo ya había construido una nueva vida sin ellos y nunca volverán a verme. Tengo 32 años. Trabajo como diseñador gráfico desde casa. Y básicamente necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos años casi destruye por completo mi vida, y hasta el día de hoy hay gente que no entiende por qué corté contacto con toda mi familia. La cosa es que crecí en un pueblo pequeño en Kentucky, de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y mi hermano Christopher y yo siempre fuimos súper cercanos. O sea, él es 3 años mayor que yo, pero éramos mejores amigos, ¿sabes? Hacíamos todo juntos, videojuegos, deportes, incluso cuando él se fue a la universidad seguíamos hablando casi todos los días. Nuestros padres siempre fueron medio tradicionales, tipo familia conservadora del sur, muy de la iglesia, los domingos y cenas familiares obligatorias, pero en general teníamos una buena relación, nada fuera de lo normal. Todo empezó a cambiar cuando Christopher conoció a Lauren. Él tendría como 27 años, yo 24, y recuerdo perfectamente día que nos la presentó en una barbecue familiar. Lauren era, no sé cómo decirlo sin sonar mal, pero era de esas personas que inmediatamente sabes que hay algo raro, pero no puedes explicar exactamente qué. Era súper encantadora con mis padres. Les decía exactamente lo que querían escuchar, todo el tiempo sonriendo y haciendo comentarios sobre lo perfecta que era nuestra familia y cómo siempre había soñado con tener una familia así. Mis padres la adoraron desde el primer momento. Tipo mi mamá ya estaba planeando la boda en su cabeza esa misma tarde. Christopher estaba completamente embelesado con ella. La miraba como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida, y honestamente yo quería estar feliz por él porque era mi hermano y lo quería, pero algo en mi estómago me decía que las cosas no estaban bien. En los meses siguientes, empecé a notar cosas raras. Lauren hacía comentarios que eran como, digamos, inapropiados, pero de una forma que podías pensar que estabas exagerando si los mencionabas. Tipo, me tocaba el brazo cuando hablábamos y dejaba su mano ahí un poco más de lo normal, o me decía cosas como, ay Nathan, si Christopher no te hubiera conocido primero con una risita, y yo me quedaba ahí tipo, ¿qué demonios acaba de pasar? Pero ella lo decía delante de Christopher y él solo se reía, como si fuera un chiste inocente. Entonces yo pensaba que tal vez sí estaba exagerando. También empezó a preguntarme cosas personales sobre mi vida amorosa, si tenía novia, qué tipo de chicas me gustaban, y cuando le daba respuestas vagas ella insistía, como si estuviera tratando de sacar información específica. La verdad es que me hacía sentir incómodo, pero no sabía cómo decirle a Christopher, oye, tu novia me hace sentir raro, sin sonar como un idiota o como si estuviera celoso de su relación. Se casaron como un año después de conocerse. Boda grande en la iglesia del pueblo, todo muy tradicional. Y yo fui el padrino. Obviamente. Para ese momento yo ya estaba saliendo con Jessica, que es mi pareja ahora, y ella también había notado que Lauren era medio extraña conmigo, pero tampoco sabía cómo plantearlo. Jessica trabajaba como enfermera y tenía turnos nocturnos frecuentes, entonces muchas veces yo estaba solo en mi apartamento por las noches. Vivía como a 20 minutos de donde Christopher y Lauren habían comprado su casa, y por alguna razón, Lauren empezó a aparecer en mi apartamento sin avisar. La primera vez tocó el timbre como a las 9 de la noche, y dijo que Christopher estaba trabajando hasta tarde, y que se sentía sola, que si podía quedarse a ver una película conmigo. Yo le dije que sí porque, o sea, era la esposa de mi hermano y pensé que estaba siendo paranoico, pero toda la noche ella se quedó sentada súper cerca de mí en el sofá, haciendo comentarios sobre lo cómodo que era mi apartamento y preguntándome si no me sentía solo cuando Jessica trabajaba. Esto siguió, pasando durante varios meses. Lauren aparecía cuando Jessica no estaba, siempre con alguna excusa diferente, que necesitaba consejos sobre un regalo para Christopher, que había tenido una pelea con una amiga y necesitaba hablar, que pasaba por la zona y quiso saludar. Cada vez yo me sentía más incómodo, pero no sabía qué hacer. Tipo, ¿le digo a Christopher que su esposa viene a mi casa? ¿Cómo explico eso sin que suene mal? Además, ella nunca hacía nada técnicamente inapropiado. Solo se quedaba sentada muy cerca, me tocaba el brazo cuando reía, me preguntaba cosas personales, pero nada que yo pudiera señalar como definitivamente fuera de lugar. Se lo mencioné a Jessica, y ella me dijo que definitivamente estableciera límites, que no la dejara entrar si llegaba sin avisar, pero yo me sentía culpable,
como si estuviera siendo un mal cuñado o algo así. Entonces llegó la noche que cambió todo. Era un viernes. Jessica estaba trabajando turno de noche. Yo había estado trabajando en un proyecto freelance y estaba cansado. Tipo había sido una semana larga y solo quería ver algo en Netflix y dormirme temprano. Como a las 10 de la noche suena el timbre y obviamente es Lauren. Me dice que Christopher se fue de viaje de trabajo, sorpresa a Louisville, y que se siente sola en la casa, que si puede quedarse un rato. Yo ya estaba harto de esta situación, entonces le digo que en realidad estoy muy cansado y que mejor otro día. Pero ella insiste. Dice que solo será un ratito, que trajo vino, cosa que yo nunca le pedí, y básicamente se mete antes de que yo pueda cerrar la puerta. Ya adentro empieza a comportarse más raro de lo normal. Tipo se sienta demasiado cerca, sigue llenando mi copa aunque le digo que no quiero más, y en un momento pone su mano en mi pierna, y dice algo como, «Sabes, Nathan, siempre me he preguntado qué hubiera pasado si te hubiera conocido a ti primero». Yo inmediatamente me levanto y le digo que creo que debería irse, que esto no está bien, y que Christopher es mi hermano. Ella se ve sorprendida por un segundo pero luego se para y se va sin decir nada más. Yo me quedo ahí pensando qué carajo acaba de pasar, pero honestamente estaba aliviado de que finalmente se había ido y podía terminar con esta situación incómoda. Le mandé mensaje a Jessica contándole todo, y ella me dijo que hice lo correcto, que mañana debería hablar con Christopher y explicarle que Lauren lo estaba haciendo sentir incómodo. Me fui a dormir pensando que al día siguiente tendría una conversación difícil pero necesaria con mi hermano. Lo que no esperaba era que a las 7 de la mañana del sábado, alguien casi tumbara mi puerta a golpes. Abro y es Christopher, y juro que nunca en mi vida lo había visto así de furioso. Tipo tenía la cara roja y los ojos como inyectados de sangre, y antes de que pudiera decir nada, me empuja contra la pared y me grita que cómo pude hacerle eso, que cómo pude intentar algo con su esposa, que soy una basura y que nunca más quiere verme en su vida. Yo estaba completamente confundido, tratando de procesar qué estaba pasando, y le pregunto de qué está hablando, y él me dice que Lauren llegó a la casa llorando anoche, que le contó que yo intenté besarla y tocarla, que había estado haciendo comentarios inapropiados durante meses, que ella venía a mi apartamento porque yo le decía que necesitaba ayuda con cosas, y que anoche, básicamente intenté forzarme con ella. No podía creerlo. Literalmente me quedé ahí parado sin poder hablar, porque era tan ridículamente opuesto a la realidad que mi cerebro no podía procesarlo. Le dije que estaba mintiendo, que ella era la que venía a mi apartamento sin que yo la invitara, que ella era la que hacía comentarios raros y se comportaba de forma inapropiada, pero Christopher no me dejaba ni terminar las frases. Seguía gritando que yo siempre había estado celoso de su relación, que probablemente había querido a Lauren, desde que la conoció, que era un traidor y que no merecía llamarme su hermano. En algún momento llegó Jessica porque había escuchado los gritos desde el estacionamiento. Ella trató de calmarlo y explicarle que yo le había contado todo sobre las visitas de Lauren y que estaba preocupado por el comportamiento de ella, pero Christopher le dijo que, obviamente yo le había contado esa versión para cubrirme en caso de que Lauren dijera algo. Christopher se fue ese día, y no volví a hablar con él. Pero lo peor vino después. Mis padres me llamaron esa tarde. Ya habían hablado con Christopher y Lauren, y básicamente me dijeron que estaban decepcionados de mí, que cómo podía hacerle eso a mi hermano, que Lauren estaba destrozada y que Christopher estaba considerando el divorcio por mi culpa. Les traté de explicar mi versión, pero fue como hablar con una pared. Mi mamá solo lloraba diciendo que no podía creer que su hijo fuera capaz de algo así. Mi papá me dijo que me mantuviera alejado de la familia, hasta que pudiera admitir lo que había hecho y pedir perdón. Intenté explicarles una y otra vez lo que realmente pasó. Les mostré los mensajes que le había mandado a Jessica hablando de lo incómodo que me hacía sentir Lauren, pero decían que esos mensajes no probaban nada, que podían ser parte de mi plan para crear una coartada. Lo que siguió fueron básicamente los peores 6 meses de mi vida. Toda mi familia extendida se enteró de la versión de Lauren. Mis tíos, mis primos, todos me bloquearon en redes sociales o me mandaban mensajes diciéndome que era una decepción. Vivíamos en un pueblo chico, ¿recuerdas? Entonces la historia se esparció rápido. Gente que conocía de toda la vida empezó a tratarme diferente. Algunos clientes dejaron de trabajar conmigo. Recibí mensajes anónimos en redes sociales llamándome acosador y cosas peores. Jessica fue literalmente la única persona que me creyó y se quedó a mi lado, sus padres.
También nos apoyaron, pero básicamente perdí a toda mi familia y a la mayoría de mis amigos en cuestión de semanas. La salud mental de ambos estaba por los suelos. Yo entraba en ataques de pánico, pensando que mi vida estaba arruinada permanentemente. Jessica estaba exhausta de trabajar y luego tener que consolarme cuando yo me desmoronaba. Después de 6 meses de esa pesadilla, Jessica y yo tomamos la decisión de mudarnos. Empaqué todo lo que pude caber en nuestra camioneta, renuncié a mis clientes locales y empecé a buscar trabajo remoto. Y nos fuimos a Phoenix, Arizona. ¿Por qué Phoenix? Honestamente, porque era lo suficientemente lejos de Kentucky, el costo de vida era razonable, y Jessica consiguió una posición en un hospital ahí. Fue como empezar de cero completamente, sin familia, sin amigos cercanos, solo nosotros dos tratando de reconstruir nuestras vidas. Los primeros meses fueron duros, tipo realmente duros. Yo estaba deprimido, enojado, resentido. Jessica también estaba procesando todo lo que habíamos perdido. Pero de alguna forma empezamos a sanar, poco a poco, conseguí algunos buenos clientes, hicimos nuevos amigos, encontramos un ritmo que funcionaba para nosotros. Pasaron 3 años. 3 años completos sin hablar con mi familia, sin saber nada de Christopher o Lauren o mis padres. Había bloqueado a todos en todas las plataformas. Había cambiado mi número de teléfono. Básicamente había cortado todo contacto. De vez en cuando me preguntaba cómo estarían. Si Christopher seguiría casado con Lauren, si mis padres se arrepentirían algún día de cómo me trataron, pero mayormente trataba de no pensar en eso, porque cuando lo hacía, me deprimía por días. Jessica y yo nos comprometimos. Estábamos planeando una boda pequeña solo con sus familiares y nuestros amigos de Phoenix, y honestamente mi vida estaba bien, no perfecta pero bien. Había hecho las paces con la idea de que probablemente nunca volvería a hablar con mi familia. Entonces un día recibí un mensaje de alguien llamado Stephanie en Instagram. El mensaje decía algo como: «Hola Nathan, sé que no me conoces, pero fui amiga de Lauren durante años y necesito contarte algo importante sobre ella. ¿Podemos hablar?». Yo normalmente hubiera ignorado un mensaje así, pero algo me hizo responder. Tipo, después de 3 años, ¿qué más podía pasar? Terminamos hablando por teléfono esa noche, y lo que Stephanie me contó básicamente validó todo lo que yo había sospechado sobre Lauren. Resulta que Lauren tenía un historial. Y cuando digo historial digo que había acusado falsamente a por lo menos 3 hombres diferentes de acosarla o intentar algo con ella antes de conocer a Christopher. Stephanie tenía screenshots de conversaciones, mensajes de texto, incluso correos electrónicos donde otras personas hablaban sobre el patrón de comportamiento de Lauren. Aparentemente, Lauren hacía esto cuando se aburría en sus relaciones, o quería atención, o quería causar drama. Stephanie había sido su mejor amiga durante la universidad y había visto a Lauren arruinar la vida de un chico que trabajaba en el mismo restaurante que ellas. El tipo perdió su trabajo, su novia lo dejó, y todo porque Lauren dijo que él la había tocado inapropiadamente, cuando en realidad él ni siquiera le hablaba. Stephanie eventualmente terminó su amistad con Lauren, por esto, pero se sintió culpable durante años de no haber dicho nada. Cuando se enteró de lo que me pasó a mí, por mutuas conexiones en redes sociales, se dio cuenta de que Lauren había vuelto a hacer lo mismo y que tenía que contactarme. Me mandó todos los screenshots, todas las pruebas que tenía, y me dijo que podía usarlos como quisiera, que estaba dispuesta a testificar o hablar con quien fuera necesario para limpiar mi nombre. Honestamente no sabía qué hacer con esa información. Parte de mí quería mandarle todo a Christopher y a mis padres y decirles: «¿Ven?». Les dije que ella era una mentirosa. Pero otra parte de mí pensaba: ¿para qué? Ya había pasado 3 años. Había hecho una vida nueva. ¿Realmente quería volver a abrir esa herida? Jessica me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, que ella me apoyaría en cualquier decisión. Estuve como una semana debatiendo qué hacer, literalmente perdiendo el sueño por esto. Hasta que finalmente decidí guardar toda la información que Stephanie me dio, pero no hacer nada con ella todavía. Pensé que si algún día Christopher o mis padres se acercaban a mí pidiéndome perdón, tendría esa información como respaldo, pero que no iba a perseguirlos para probar mi inocencia porque francamente ya no me importaba su opinión. Pero el universo, o el karma, o lo que sea en lo que quieras creer, tenía otros planes. Como 2 meses después de que Stephanie me contactara, Christopher me mandó un mensaje de texto a mi número viejo, que aparentemente todavía tenía activo por cosas de trabajo, aunque no, lo revisaba mucho.
El mensaje decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había descubierto algo sobre Lauren y que tenía razón todo este tiempo. Yo no le respondí inmediatamente, esperé como 2 días, porque estaba procesando el hecho de que después de 3 años y medio de silencio absoluto, ahora resulta que me creía. Eventualmente le respondí preguntándole qué había pasado, y me llamó llorando, literalmente llorando por teléfono, algo que nunca había visto hacer a Christopher en toda mi vida. Resulta que Christopher había encontrado el teléfono de Lauren, desbloqueado una noche. Ella, normalmente era súper celosa de su teléfono, nunca lo dejaba sin supervisión, y por alguna razón, decidió revisar sus mensajes. Encontró conversaciones que básicamente confirmaban que Lauren estaba teniendo un affair, y no era algo reciente, sino que había estado pasando durante más de un año, con un tipo que trabajaba en el negocio del padre de ella, pero lo que realmente destrozó a Christopher no fue solo el affair en sí, sino que en las conversaciones Lauren hablaba sobre él de forma horrible, diciéndole al tipo este que se había casado con Christopher, solo porque venía de una buena familia y porque pensó que tendría más dinero del que resultó tener, que Christopher era aburrido en la cama, que básicamente lo toleraba. Y lo peor de todo, en una de las conversaciones, el tipo le preguntaba algo sobre mí, aparentemente sabía de la situación, y Lauren literalmente escribió, jaja, sí, el hermano fue fácil de eliminar, casi ni tuve que esforzarme. Christopher me estaba contando todo esto por teléfono y yo no sabía si sentir vindication o pena por él, o rabia, o todo junto. Me dijo que confrontó a Lauren con las conversaciones, que ella primero trató de negarlo, luego lloró, y dijo que el affair había sido un error. Luego se enojó y le gritó que él también tenía la culpa por no prestarle suficiente atención. Básicamente pasó por todas las etapas tratando de manipularlo. Christopher le pidió el divorcio ese mismo día y le dijo que se fuera de la casa, pero ella se negó. Decía que la casa era tanto de ella como de él, técnicamente estaba a nombre de ambos, y que no se iba a ir a ningún lado. Todo explotó cuando el padre de Lauren se enteró del affair, específicamente porque el tipo con el que estaba engañando a Christopher era alguien en quien su padre confiaba en su negocio. El padre de Lauren despidió al tipo inmediatamente, y básicamente le dijo a Lauren que la había decepcionado profundamente, que no podía creer que hubiera destruido su matrimonio, y además hubiera metido al negocio familiar en esta situación. La mamá de Lauren tomó el lado del padre. Aparentemente tenían una relación complicada, ella y su madre, y todo el círculo social de Lauren en el pueblo se enteró en cuestión de días. Y aquí es donde la historia se pone aún más loca. Lauren empezó a recibir el mismo tratamiento que yo había recibido años atrás. Gente dejó de hablarle, sus amigas la bloquearon, empezó a recibir mensajes en redes sociales. Básicamente se volvió la paria del pueblo. Pero Lauren no podía simplemente aceptar las consecuencias de sus acciones. No, ella tenía que hacer un último intento dramático de ser la víctima. Creó un GoFundMe diciendo que había sido víctima de abuso emocional durante su matrimonio, que Christopher la había manipulado y controlado durante años, que había sido forzada a permanecer en un matrimonio infeliz y que necesitaba dinero para escapar de su situación de abuso y empezar una nueva vida. La página del GoFundMe tenía como objetivo recaudar $50,000 $50,000. ¿Puedes creerlo? Y compartió el link en todas sus redes sociales con una historia súper dramática sobre cómo había sido víctima durante años. Esto es cuando Stephanie y varias otras personas que conocían la verdadera naturaleza de Lauren decidieron que era suficiente. Stephanie hizo un post público en Facebook con su permiso, compartiendo los screenshots que me había dado a mí y más, exponiendo el patrón de comportamiento de Lauren, cómo había acusado falsamente a múltiples hombres, cómo había mentido sobre mí específicamente arruinando mi relación con mi familia, y cómo ahora estaba tratando de victimizarse después de ser descubierta en un affair. El post se volvió viral en el área. Tipo fue compartido cientos de veces, gente empezó a comentar sus propias experiencias con Lauren, el GoFundMe fue reportado y eventualmente cerrado, y Lauren básicamente se convirtió en radioactiva socialmente. Tuvo que borrar todas sus redes sociales por el nivel de backlash que recibió. Christopher me contó todo esto en llamadas subsecuentes. Aparentemente Lauren terminó yéndose del pueblo. Nadie sabía exactamente a dónde, pero alguien dijo haberla visto trabajando como waitress en un restaurante de carretera en algún pueblo chico de Nevada. El divorcio se finalizó como 6 meses después. Christopher no peleó por nada. Solo quería que terminara lo más rápido posible.
Mis padres finalmente se enteraron de toda la verdad, de los screenshots, de la historia completa con las otras personas que Lauren había acusado falsamente, y me llamaron llorando, pidiendo perdón. Mi mamá decía que no podía creer que no me hubieran creído, que habían sido tan estúpidos, que querían que volviera a casa, y que pudiéramos ser una familia de nuevo. Y aquí es donde muchas personas esperan que diga que los perdoné, y que todo volvió a ser como antes, pero la verdad es que no fue así. Les dije que apreciaba la disculpa, pero que el daño ya estaba hecho, que me habían abandonado cuando más los necesitaba, que eligieron creer a una persona que conocían desde hace un par de años sobre su propio hijo, y que esa traición no era algo que pudiera perdonar simplemente porque ahora tenían pruebas de que yo tenía razón. Mi mamá seguía llorando, diciendo que solo querían creer en la familia, o sea, en Christopher y Lauren, que habían cometido un error terrible, pero yo les dije que para mí ese capítulo de mi vida estaba cerrado, que Jessica y yo habíamos construido una nueva vida en Phoenix y que no planeaba volver. Christopher me llamó varias veces después de eso. Quería que nos viéramos, que habláramos en persona, que pudiéramos empezar a reconstruir nuestra relación. Hubo una parte de mí que consideró hacerlo, tipo, al final era mi hermano, crecimos juntos, habíamos sido mejores amigos, pero cuando realmente me puse a pensar en ello, me di cuenta de que no quería tener esa relación de nuevo. El Christopher que yo conocía, y quería jamás me hubiera tratado de la forma que me trató, jamás me hubiera echado de su vida, sin al menos considerar mi lado de la historia, y el hecho de que eligiera creer una mentira obvia de su esposa, manipuladora sobre mí, decía mucho sobre en qué se había convertido nuestra relación. Le dije que le deseaba lo mejor, que esperaba que pudiera sanar del trauma de todo lo que Lauren le hizo, pero que no quería ser parte de su vida. Mis padres siguieron intentando contactarme durante meses. Mandaban mensajes en días festivos, cumpleaños, trataban de usar parientes como intermediarios. En algún momento Christopher también empezó a mandar mensajes más desesperados, no solo queriendo disculparse, sino aparentemente queriendo que yo lo ayudara a superar su divorcio y todo el drama. Y ahí fue donde tuve que ser más directo. Le mandé un último mensaje, diciendo que no era su terapeuta, que no era mi responsabilidad ayudarlo a procesar las consecuencias de sus propias decisiones, y que necesitaba dejar de contactarme. Después de eso, los bloqueé a todos. Definitivamente, Christopher, mis padres, mis tíos, primos, todos. Jessica me preguntó si estaba seguro, y le dije que sí, que necesitaba proteger mi paz mental, y que mantener esa puerta abierta solo me iba a causar más dolor. Han pasado como 8 meses desde todo eso. Christopher aparentemente sigue viviendo en Kentucky. Consiguió un nuevo trabajo. Está en terapia, según me contó uno de nuestros primos mutuos antes de que lo bloqueara también. Lauren supuestamente sigue en Nevada o tal vez se movió a otro estado. Nadie está completamente seguro. Borró todo rastro de redes sociales y básicamente desapareció. Mis padres le dijeron a ese mismo primo que están destrozados por no tener contacto conmigo, pero que respetan mi decisión, lo cual, no sé, es lo mínimo que pueden hacer, supongo. Jessica y yo seguimos en Phoenix, nos casamos hace 3 meses en una ceremonia pequeña con sus padres y algunos amigos cercanos. Conseguí un cliente grande que básicamente estabilizó mi situación financiera y honestamente estoy bien, mejor que bien en realidad. ¿Siento culpa a veces? Sí, claro, tipo. Fuimos programados desde chicos para pensar que la familia es lo más importante y que siempre tienes que perdonar y mantener esas relaciones sin importar qué. Me pregunto si estoy siendo demasiado duro o rencoroso. También, especialmente en momentos random tipo cuando veo a Jessica con sus padres y me acuerdo de cómo solían ser las cosas con mi familia. Pero luego recuerdo cómo me sentí durante esos 6 meses después de las acusaciones de Lauren, cómo literalmente quería desaparecer algunos días, porque el peso de ser visto como un depredador por la gente que se suponía que me conocía y me amaba era insoportable, y me acuerdo de que elegí protegerme a mí mismo y a Jessica de más toxicidad. Y la verdad es que no extraño esa versión de mi familia, la versión que me abandonó tan fácilmente, la versión que eligió creer una mentira conveniente sobre escuchar a su propio hijo y hermano. La semana pasada, Jessica me preguntó si alguna vez pensaba que podría cambiar de opinión sobre hablar con Christopher o mis padres, y le dije honestamente que no lo sé, que tal vez en el futuro lejano, pero que por ahora estoy feliz con la vida que construimos sin ellos. Tenemos amigos aquí que se han convertido en nuestra familia elegida,
gente que estuvo ahí para nosotros sin conocer toda nuestra historia, gente que nos apoya porque quiere, no porque comparte nuestra sangre. Y eso, la verdad, es suficiente para mí en este momento.